Bueno, lo que sigue es una parte que no llegamos a ver en la clase, quedamos que se los iba a dejar grabados, son unos ejemplitos más que les van a servir para la práctica y para las clases que siguen. Son ejemplos que están bien detallados en los libros que les dejamos en la bibliografía, pero bueno, siempre es bueno explicarlos. Entonces, lo que queremos ver en este caso es una placa, que acá está representada por esta superficie azul, cuya área es mucho mayor al espesor, y decimos que tiene una densidad superficial de carga uniforme y que vale sigma. O sea, lo que estamos aproximando a esa placa como si tuviéramos una densidad de carga solo ubicada en un plano. Estamos aproximando como un plano. Esto lo podemos lograr cargando solo la superficie de un lado conductor, de alguna forma, o sea, se recuerden que en los conductores la carga tiene que estar en la superficie, o lo podemos lograr considerando, tenemos una densidad superficial de carga que la generamos por flotación o de alguna forma sobre un aislante. Es decir, podemos pensar en un conductor y ahí vemos que la carga va a ir a la superficie generando esa densidad de carga, o la podemos considerar como una placa aislante donde la densidad de carga quedó fija. En el caso de un conductor estamos planteando que es un plano, o sea que estamos despreciando el espesor de la placa. Bien, ¿cómo es el campo? Para saber cómo es el campo, lo que hacemos es lo de siempre. Tomamos dos diferenciales de carga, elegimos un punto, que en este caso estaría en una dirección que es perpendicular al plano, y equidistante de esos dos diferenciales de carga, y vemos en ese punto cómo serían las componentes del campo. Acá lo que trazamos en esta línea punteada sería la dirección en la que estarían las diferenciales de campo debido al diferencial de carga que está en la parte superior, tendría un diferencial de campo en esta dirección, y el que está en la parte inferior un diferencial de campo en esta dirección. Si sumamos estos dos vectores, vamos a obtener un campo perpendicular al plano. Obviamente estos dos puntos son genéricos, yo podría irme moviendo hacia los bordes, y mientras siempre esté segura de que por cada diferencial de carga que hay arriba hay uno por debajo a la misma distancia respecto al punto sobre el plano que está directamente por debajo, digamos, o enfrente del punto donde yo quiero calcular el campo, mientras pueda hacer una construcción de este tipo, voy a tener esa condición. Idénticamente si en lugar de así roto y elijo un diferencial de carga, por ejemplo, acá, y uno hacia atrás. Mientras pueda hacer una construcción de este estilo, todos los diferenciales de carga van a contribuir de modo que el único componente que sobreviva, o sea, que sea diferente de cero, va a ser la perpendicular al plano. Esto también, si quieren, lo pueden imaginar como el anillito del principio de la clase. Dibujamos un anillo y todos los puntos sobre el anillo pueden construirme un vector campo eléctrico, la suma de todos los puntos que apuntan en esta dirección. Ahora voy variando el radio del anillo, voy tomando anillos concéntricos y así cubro toda la placa. Mientras me asegure que no llego a los bordes, esta construcción es válida. Y obviamente, como no llego a los bordes, esa construcción la puedo hacer en cualquier parte de la placa, así que en un plano que sea paralelo a la placa, puedo hacer esa construcción y ver que el campo sobre ese plano es el mismo. Siempre está en la dirección perpendicular y siempre tiene aproximadamente el mismo módulo porque sería la misma forma de calcularlo. Idénticamente, si vamos del otro lado del plano, vamos a hacer la misma construcción y llegaríamos a las conclusiones que llegamos del lado de las X positivas. Fíjense que elegimos la dirección perpendicular a la placa con la dirección X, pero claro está que en este caso, en el lado de las X negativas, el campo va a apuntar saliente hacia las X negativas. Entonces ya sabemos cómo es el campo. Lejos de los bordes de la placa, el campo es perpendicular en ambos lados de la placa y vale lo mismo sobre cualquier plano paralelo al plano de la placa. Para calcular ahora, usando la ley de Gauss, que dada la simetría ya sabemos cómo es el campo, digamos, ya sabemos qué dirección tiene, o sea que podríamos hacer alguna cuenta, lo que necesitamos es una superficie gaussiana que obviamente parte sea plana para que cumpla esto de que el campo vale lo mismo sobre esa parte plana. Entonces, y tenemos una relación directa entre el diferencial de área y el campo. Esta superficie, la más adecuada, es la que estoy dibujando acá. O sea, este es el plano, dibujo una superficie cilíndrica que atraviesa el plano, sobre las tapas del cilindro el campo es perpendicular a la tapa, o sea, paralelo al diferencial de área, y sobre la parte curvada el campo es perpendicular al diferencial de área. O sea que a diferencia de lo que nos pasó cuando estábamos con el alambre, en este caso nos interesan las tapas del cilindro. Nuevamente tenemos tres integrales para representar la superficie total cerrada, una que tiene que ver con un diferencial de área 1, diferencial de área 2 y diferencial de área 3, que tienen que ver con las tapas y con la parte curvada. Vamos a suponer que 1 y 2 se corresponden con las tapas,
y la 3 es la parte curvada, así que el término que tiene que ver con la 3 se va a anular. Por otro lado, el que tiene que ver con 1 y con 2, si vemos que el diferencial de área, por ejemplo, supongamos que el área 1 de la parte curvada está de este lado, diferencial de área 1 va en X, el campo va en X, el producto escalar me da el módulo del campo por el diferencial de área 1. Cuando vamos del otro lado decimos, bueno, el diferencial de área 2 va al menos X, el campo va al menos X, el producto ¿cuánto nos da? E por el diferencial de área 2. Ahora, como yo necesito una superficie que cierre, que sea paralela al plano, y la otra que sea perpendicular, o sea, cuyo diferencial de área sea perpendicular al campo, o sea curvada, no le voy a dar forma a cono a esto, porque no va a complicar la cuenta, la forma cilíndrica es la mejor. Entonces, esta área, el diferencial de área 1 y el diferencial de área 2, son en principio numéricamente lo mismo. Entonces, las dos primeras integrales se reducen a que son la misma las dos, entonces me queda 2 veces la integral de una de las tapas. ¿Bien? Porque cada una de las integrales de las tapas vale lo mismo. Como es uniforme, sale de la integral y me queda la integral del diferencial de área que me da el área de las tapas, que podemos considerarlo como el área de la placa. ¿Cuál es la carga encerrada por la superficie gaussiana? Siguiendo el procedimiento que aprendimos, queremos ver cuánta carga encierra esa superficie cilíndrica. Y bueno, esa carga tiene que ser el área que tienen las tapas, porque es el área de la placa que estoy tomando mi superficie, por la densidad superficial de carga. Entonces, la carga encerrada es sigma por el área de las tapas. Ahora, cuando voy a terminar la cuenta, ¿qué hago? Reemplazo sigma por el área de las tapas en esta expresión y divido por epsilon 0. O sea, de este lado me queda 12 por A y de este lado me queda sigma por A sobre epsilon 0. Cuando acomodo la expresión, me queda que el campo es igual a sigma sobre 2 epsilon 0, y tanto para el módulo del campo, tanto cuando estoy de las X positivas como cuando estoy de las X negativas. La única diferencia es que ahora tengo que darle la dirección, tengo que terminar de escribirlo como un vector, así que el paso que sigue, es decir, si estoy en las X positivas, el campo apunta en la dirección del eje X, y si estoy en las X negativas, el campo apunta en la dirección contraria, en menos la dirección del eje X, o sea, en menos inversor. Bueno, ya tenemos la expresión del campo que cambia justo sobre la placa. Ahora vamos a trabajar, pero con el potencial. El potencial, para calcularlo, sabemos que, conociendo el campo, lo que nos conviene es trabajar con el potencial, que obviamente va a variar con la coordenada X, porque el campo está en la dirección del eje X, así que el potencial tiene que variar en esa dirección, menos el potencial en un valor de X de referencia, me tiene que dar igual a menos la integral entre la referencia y un valor, una distancia X al plano definida del producto escalar del campo escalar diferencial de L. Bien, entonces cuando reemplazamos que el campo está en la dirección del eje X, que vale, por ejemplo, para X positivo vale sigma sobre 2 epsilon 0 en Y, el producto escalar del versor Y, escalar diferencial de L, me queda la parte únicamente del dl que va en X. Bien, entonces para resolver para X positivos tendría que resolver esta integral. Cuando voy a las X negativas, reemplazo el campo, pero ahora vale menos sigma sobre 2 epsilon 0 y versor diferencial de L, que nos da diferencial de X nuevamente. Bueno, las expresiones son muy similares, salvo que esta de acá abajo me va a quedar positiva, ¿no? Menos por menos me da más. Entonces, con la expresión del campo, y como esa expresión del campo está cambiando sobre la placa, y según parece también va a cambiar la expresión que estoy eligiendo para el potencial, yo tendría que asegurarme que justo sobre la placa el potencial me dé lo mismo, porque dijimos que el potencial era una función que tenía que ser continua, definida en todo el espacio. Entonces, la única forma de asegurarme eso es pedir que sea continua justo en el lugar donde el campo está cambiando el valor, eso me lo aseguras, entonces pido que en ese punto el potencial dé 0. Por ejemplo, es una opción, puedo elegir la referencia ahí, le pongo 0, los dos, y van a ver que es la referencia habitual de los planos. Obvio que podría elegirlo en otra parte, y por ejemplo, elegir la referencia diferente, o sea, yo acá me estoy agarrando de la idea de que justo sobre el plano cambia, y como estoy eligiendo la referencia en el punto de cambio, me viene bien, digamos, porque va a ser la misma para los dos, el 0 va a corresponder a los dos. O sea, X, la coordenada X igual a 0, me da un potencial 0. Y eso lo puedo tener cuando vengo por la derecha, cuando vengo por la izquierda. Si elijo otra referencia, voy a tener que definir el potencial con esa referencia de un lado y luego pedir continuidad, o sea, sacar el valor que me tendría que dar el potencial sobre el plano para definir, esa sería la referencia para la segunda parte. Pero como justo lo elijo en el plano,
me ahorro algunas cuentas. Entonces, bueno, eligiendo eso, que la referencia valga 0, o sea, cuando estamos exactamente sobre el plano, entonces pongo, en esta expresión, fíjese que tengo que integrar, sigma sobre 2 epsilon 0 es una constante, o sea que me queda menos sigma sobre 2 epsilon 0, me queda la integral del diferencial de x, que me da x menos la referencia que elegí en el punto 0. Y cuando lo hago sobre el lado positivo, habíamos dicho menos por menos no más, me queda sigma sobre epsilon 0 y la integral del diferencial de x, que me queda entre el valor final de x y 0. En este caso el x es negativo. Entonces estas expresiones me estarían dando las expresiones que corresponden al potencial. Yo elegí que b en 0, que sobre la placa el potencial sea 0, y bueno, esta expresión me quedaría que b de x vale menos sigma x sobre 2 epsilon 0 si x es positiva, o más sigma x sobre 2 epsilon 0 si x es negativa. Y cuando x es igual a 0, obviamente se me cumple la igualdad. Ahora, no puedo elegir como referencia el infinito. Habíamos dicho al principio de la clase que cuando las distribuciones son infinitas, no se puede tomar como referencia del potencial el infinito, porque en general van a diverger las expresiones. Bueno, lo vimos con la línea infinita cargada, y fíjense que si yo hubiese elegido como referencia al infinito, y hubiese puesto acá que la x de referencia, por ejemplo, es el infinito, ya sea, lo puedo elegir el infinito positivo, si voy a elegir la referencia desde los valores positivos y después veo cómo resuelvo los valores negativos, o el infinito negativo si lo hago al revés. Pero si eso me llevaría a que en esta expresión en lugar de un 0 tendría que haber puesto un infinito, y la expresión diverge. Entonces, por eso no puedo elegir el potencial en el infinito igual a 0. Y la lógica es, si yo me alejo de la placa, sigo viendo que la placa es infinita. O sea, si la placa es muy grande, yo no y la estoy aproximando por una placa infinita, entonces no puedo elegir el potencial igual a 0 en el infinito. También nos podemos preguntar cómo son las superficies equipotenciales, y eso sería básicamente pedir que el potencial nos dé lo mismo sobre alguna superficie. ¿Y cuándo nos da el valor constante el potencial? Simplemente mirando la expresión, como b de x es menos sigma x sobre 2 epsilon 0 o más sigma x sobre 2 epsilon 0, si yo fijo el valor de x en el lado positivo, o si fijo el valor de x en el lado negativo, sobre planos paralelos al plano cargado o a la placa cargada, me voy a encontrar que tengo el mismo valor de potencial. Así que el potencial vale lo mismo sobre planos paralelos mientras fijemos el valor de x. Bueno, lo otro que nos queda discutir es, bueno, este dibujo se puede hacer como varía el potencial, ver que da continuo y que va a valer lo mismo si ustedes toman la misma coordenada, ya sea x positiva o x negativo. Ese dibujo se los dejo a ustedes. Ahora vamos a ir a ver cómo se distribuyen las cargas en los conductores cuando le acerco algo cargado. Entonces vamos a ver un ejemplo que es típico de problemas que tenemos una carga puntual. Entonces acá dibujamos la carga puntual y sus líneas de campo, ¿bien? En realidad acá estamos dibujando específicamente los vectores campo, porque fíjense que van radiales y que van decreciendo conforme nos alejamos de la carga positiva. Entonces lo que vamos a hacer a esta carga positiva es ponerla dentro de un cascarón esférico. Ahí está el cascarón esférico, que es metálico, es conductor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en presencia del campo de la carga positiva que está en su interior, las cargas del conductor se van a distribuir para anular el campo en su interior. Entonces eso va a producir que haya redistribuciones en el cascarón. Ahora me dicen que ese cascarón es neutro. Eso quiere decir que la carga total del cascarón es 0. Recuerden que les dije que el cascarón tenga la misma cantidad de cargas positivas que negativas, o sea, que esté en estado neutro, no significa que no tenga cargas de conducción. O sea, sí hay cargas capaces de moverse, pero tengo la misma cantidad de electrones que de protones. Entonces pongo, para saber cómo se distribuyen las cargas en la superficie interna y externa del conductor, porque recuerden que no podemos tener cargas en el interior de los conductores, porque si no eso genera campo, y si se genera campo sigue el movimiento, y yo quiero alcanzar el equilibrio electrostático, así que las cargas van a ir a las superficies de ese cascarón, y lo que quiero preguntarme es cuánto van a ir a las superficies. Entonces ahora acaba de aparecer una
una superficie punteada, que es una gaussiana concéntrica con la carga y con el cascarón, todo concéntrico y simétrico con simetría esférica. Como yo sé que sobre esa superficie gaussiana está dentro de un conductor, sé que el campo eléctrico es nulo. Como el campo eléctrico es nulo, la integral de flujo del campo eléctrico sobre esa gaussiana punteada negrita tiene que dar cero. Y eso significa necesariamente que la carga encerrada tiene que ser cero. La carga encerrada tiene que ser igual a la carga interna más la carga Q. Bien, porque yo, ¿qué carga estoy encerrando en esa línea punteada? Y la que está en la superficie interna del cascarón más la carga Q que está en el medio, la carga puntual. Y eso me tiene que dar cero porque la ley de Gauss me dijo que la carga neta encerrada tiene que ser cero porque la integral del lado derecho de la ley, izquierdo, perdón, de la ley de Gauss, la integral del campo, me da cero. Entonces, de ahí puedo sacar que la carga interna la despejo de ahí y tiene que ser menos Q. Por otra parte, yo sé que la carga en el conductor tiene que ser igual a la carga interna en la superficie interna más la superficie externa. ¿Por qué? Porque dije que originalmente el conductor es neutro, así que lo que sea que haya ido la carga a la superficie interna dejó en defecto, en faltante de ese tipo de carga en la superficie externa. Entonces, ¿qué hago? De esta primera ecuación saco que la carga interna tiene que ser menos Q. Reemplazo menos Q acá y me queda que la carga externa cuando despejo tiene que ser Q. Entonces ya sé que voy a tener, qué cargas voy a tener en cada una de las superficies. Nos podemos preguntar si el campo es nulo en la cavidad. Para saber eso, lo que tengo que hacer es obviamente nuevamente proponer la ley de Gauss y elegir una superficie gaussiana concéntrica con toda la distribución, o sea, con la carga interna y el cascarón, pero de radio menor al cascarón. Entonces, bajo esa condición, la integral del campo en la cavidad de escalar diferencial del área, como tiene que mantener la simetría esférica del problema, el campo es paralelo al diferencial de área, así que esto me queda el campo por el diferencial de área. Y como vale lo mismo por la simetría en cualquier punto de esa curva, de esa esfera roja, entonces lo saco de la integral y me queda que el campo en la cavidad por el área de la superficie esférica gaussiana me tiene que dar el campo de la cavidad y el área de la superficie esférica gaussiana es 4pi r cuadrado. Hemos solucionado el lado izquierdo de la ley de Gauss, ahora tenemos que ver la carga encerrada. Y la carga encerrada es la carga puntual nada más por esa superficie roja, así que me queda Q sobre epsilon 0. Y bueno, y ahora, porque ahí ahora, ¿qué hacemos? Despejamos y me da que el campo en la cavidad es el mismo que tendría como si no estuviera el cascarón. Desde hacer una cavidad parece que mucha alteración no hubo. Recuerden que cuando les dije, bueno, el campo en la cavidad de un conductor da cero si la cavidad está vacía. Si la cavidad estuviera vacía, obviamente esta expresión estaría igualada a un cero porque la gaussiana no encerraría ninguna carga y me daría que el campo en la cavidad es cero. Como no está vacía, como tengo una carga en esa cavidad, el campo no es cero, sino que es el determinado por está determinado por como es toda la simetría del problema, pero está relacionado con la carga que tengo en esa cavidad. Bueno, ya tengo el campo de la cavidad. Nos pueden preguntar el campo fuera del cascarón. ¿Por qué no me pregunto por el campo dentro del cascarón? Porque lo dijimos al principio, el campo dentro del cascarón, como es un metal o es un conductor, tiene que dar cero. Entonces tengo dentro de la cavidad, dentro del cascarón, dentro de la cavidad esta expresión, dentro del cascarón, o sea la parte amarillita de cero, y afuera, ¿qué tengo que hacer? Poner una gaussiana. Y ahí apareció la gaussiana verde, cuyo radio es más grande que el radio externo del cascarón. En ese caso vuelvo a resolver, todo tiene la misma simetría, entonces pongo el externo por 4pi r cuadrado, me tiene que dar la carga neta encerrada por la gaussiana verde sobre epsilon 0. Y eso cuenta la carga que tengo interna, adentro, la carga puntual que está adentro, la carga en la superficie interna y la carga en la superficie externa. Entonces tengo la carga puntual menos la carga en la superficie interna, la carga en la superficie externa sobre epsilon 0. ¿Cuánto me da eso? Q sobre epsilon 0. Entonces me termina dando el campo en el exterior. Y entonces al final parece que dentro de la cavidad tengo el mismo campo que tendría como si no estuviera el cascarón. En el cascarón tengo cero y fuera de la cavidad tengo el mismo campo que tendría como si no estuviese el cascarón. Algunas veces les van a pedir, en lugar de las cargas
en la superficie interna y externa las densidades de carga. Esto significa, por ejemplo, que como esto es un metal, las cargas se van a distribuir uniformemente, eso lo estuvimos hablando, entonces lo que tengo que hacer es, una vez que encuentro la carga total que tiene que ubicarse en la superficie interna del cascarón, lo divido por el área de la superficie interna del cascarón. O sea, lo divido por 4pi el radio interno del cascarón al cuadrado. Y lo mismo, si quiero la densidad de carga en la superficie externa, tengo que agarrar la carga que está en la superficie externa y dividirla ahora un área que es 4pi por el radio externo del cascarón. O sea que la densidad exterior va a ser más chica, pero obviamente porque estoy distribuyendo la misma carga en una superficie mayor. Después, la lógica se aplica a muchos casos. Acá, por ejemplo, estoy considerando cómo serían la carga externa y los valores de campo en cada región si el cascarón está cargado con una carga 2Q. Entonces yo tengo una carga Q, tengo una carga 2Q, y tengo que volver a repetir las cuentas para ver cuánta carga tengo en la superficie interna y cuánto tengo en la externa. Entonces, ahora van a ver por qué solo pregunto por la externa, porque es la única que nos vamos a tener diferencias. Tengo puesto ahí el cascarón y el campo de la carga puntual. Entonces, el cascarón ahora tiene una carga, que es la carga del conductor, que no es 0, como en el caso anterior, sino que es 2Q. Igual que en los casos anteriores, vuelvo a decir que se van a distribuir las cargas de modo a anular el campo en el interior del cascarón, que es lo que está marcado de amarillo. Voy a querer encontrar la carga interna y la carga externa. Vuelvo a poner una superficie gaussiana que pase a través del cascarón, y como está dentro del cascarón, el campo interno es 0, y como el campo sobre esa superficie es 0, entonces la carga neta encerrada tiene que ser 0, como lo dice la ley de Gauss, y como la carga encerrada tiene que ser 0, la carga que tengo puntual más la carga interna me tiene que dar 0, y en consecuencia yo vuelvo a tener que en la superficie interna un menos Q, o sea, lo mismo que en el caso anterior. La pregunta ahora es ¿cuánto tengo en la exterior? Bueno, ahí lo que tengo que decir es que la carga en el cascarón o en el conductor tiene que ser esa carga interna más la carga externa, o sea, toda la carga que tiene ese cascarón está entre la superficie interna y la superficie externa. La suma de esas dos me tiene que dar la carga total. En el inciso anterior era neutro, así que la carga es 0, acá tengo un valor de 2Q, así que tendré que sacar la cuenta. Lo que tengo que hacer es despejar Q externo de acá, sabiendo que Q interno es menos Q. Entonces, ¿cuánto tiene que ir a la externa? 3Q. Entonces, si yo sumo el 3Q de la externa y el menos Q de la interna, obtengo obviamente la carga total de cascarón, que era 2. Podemos preguntarnos nuevamente si el campo en la cavidad es 0 o cuánto vale. Vuelvo a poner la superficie gaussiana lo mismo que antes y repito la cuenta, y obviamente me queda el mismo campo que había obtenido un rato. Ahora me puedo preguntar por fuera del cascarón, porque ahí debería haber alguna diferencia, considerando que el cascarón está cargado. Y bueno, voy a poner nuevamente una gaussiana que tenga un radio mayor. Voy a tener de vuelta la resolución del lado derecho de la integral, me sigue dando el campo por el área de la gaussiana, pero del otro lado tengo que contar la carga neta encerrada sobre epsilon 0, y la carga neta encerrada es lo que realmente me varió. ¿Cuánto vale la carga neta encerrada? Es la carga Q puntual que tengo, menos Q en la superficie interior y 3Q en la superficie exterior. Entonces eso me termina quedando 3Q sobre epsilon 0. Entonces acomodo y me queda que el módulo del campo eléctrico va a ser 3Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado, y obviamente todo lo que yo supuse acá es que es radial. Entonces básicamente afuera tengo un campo que tiene las contribuciones obviamente de las cargas en exceso, tanto la carga puntual como la carga que tiene el cascarón. Entonces me termina dando un campo más intenso. En el caso anterior, como el cascarón era neutro, cuando yo termino viendo de lejos eso todo como si fuera un punto, la única carga que tengo en total es la carga puntual que puse adentro. En este caso, cuando me voy y me alejo y no me doy cuenta que hay cascarón, carga adentro y demás, la carga que tengo total es la carga puntual que puse más el exceso de cargas del cascarón. Por eso termino viendo como si fuera una carga puntual, pues desde afuera lo termino viendo como si fuera una carga puntual, pero con la carga total que tienen cascarón más carga de interior. Bueno, y con eso terminamos la clase. Tienen todo para hacer la práctica.